A ver si pueden abrir entonces la primera de las presentaciones. Tres. Tres. Señor, ¿Con si esto? gusta, invita a la gente para que ingresen, por favor. Si gusta usted, invite a la gente para que ingrese a la sala, por favor. ¿De aquí para afuera? ¿Afuera? Sí. Estamos por comenzar la sesión paralela sobre advertencias sanitarias en el Salón Paz A. Si gustan venir, pues ya estamos un poquito atrasados. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿A dónde tengo que apuntar con esto? ¿Para arriba? Ahí, perfecto. No. Aquí, ahí. Bueno, entonces vamos a comenzar con una de las primeras sesiones paralelas del Congreso. Mi nombre es Ernesto Sebrie, soy médico, trabajo en Campaign for Tobacco Free Kids. El nombre de la sesión es Empaquetado y Etiquetado de Productos del Tabaco y vamos a hablar de distintos países y cuál es el progreso en la región. Como ven ahí, los objetivos de la sesión es describir los avances en la implementación de las políticas sobre empaquetado y etiquetado de productos de tabaco en la región de América Latina y el Caribe. Vamos a describir acciones de incidencia política para promover políticas eficaces en materia de etiquetado de cigarrillos en la región y los desafíos para mantener la aplicación efectiva de las advertencias con pictogramas. Y entonces vamos a presentar una serie de casos de países. Tenemos un presentador de Bolivia, presentadora de Chile, El Salvador, México y el Caribe. Y vamos a terminar con una presentación sobre empaquetado genérico. Y entonces el objetivo es entender la importancia de la adopción de un empaquetado genérico y estandarizado en el aumento de la efectividad de las etiquetas y en la eliminación de una potente herramienta de comercialización usada por las compañías tabacaleras. Entonces estos son los objetivos de la sesión. Como les dije, mi nombre es Ernesto Sebrie, soy co-chair de esta sesión con Cristina Pérez, mi colega. Entonces le voy a pasar el micrófono a Cristina. Gracias, Ernesto. Buenas tardes a todos. Yo soy Cristina Pérez de Brasil, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, Ministerio de la Salud de Brasil. Voy a moderar esta mesa. Me gustaría agradecer por la invitación para este congreso. Es muy interesante, una iniciativa muy importante para el control del tabaquismo en el mundo. Y yo voy a presentar las personas que van ser os expositores desta mesa. Em primeiro, Ernesto Sebrie, que a falar sobre a situação atual das políticas de empaquetado e etiquetado dos produtos de tabaco na América Latina e o Caribe, avanços desde a adoção do Convênio Marco para o Controle do Tabaco. Depois, Denis Rada, o caso de Bolívia, advertências e campanha callejeira. Depois, Maria Teresa Valenzuela, a experiência de Chile, advertências inovadoras com pictogramas, com narrativas. Depois, Gebert Marcelo Marchelli, o caso de El Salvador, funções do Ministério da Saúde e o Fundo Solidário para a Saúde, FOSALU. Depois, Edna Arrillo Santilla, experiência em México, investigação e avaliação do sistema de rotação mais frequente para advertências com pictogramas. Barbara McGraw, incidência política para promover advertências com pictogramas em los países del Caribe, Jamaica, Surinam e Trinidad e Tobago. Por fim, James Thrasher, empaquetado genérico, impactos preliminares de uma política inovadora e os retos contra sua difusão. Eu vou pedir aos expositores que se quedem com 10 minutos cada e as perguntas se quedam no final de todas as apresentações. ¿Sí?
Muchas gracias. Bueno, gracias Cristina. Entonces voy a comenzar yo con la primera presentación, que se llama Políticas de Advertencia, Avances desde la adopción del Convenio Marco. Como les dije, soy director asociado en investigación internacional de Campaign for Tobacco Free Kids. Entonces, la primera slide que nos han pedido es que digamos que no tenemos conflicto de interés. Y entonces, un poco vamos a hacer una revisión de cuál es la situación actual del artículo 11 del Convenio Marco en la región. Como ustedes saben, o si no lo saben, les digo, el artículo 11 tiene 3 subpolíticas. O sea, el artículo 11 es el que se relaciona a políticas de empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, pero en realidad tiene 3 áreas. La primera área que se llama artículo 11.1b, que es la que comúnmente se denomina advertencias sanitarias. Es lo que nosotros llamamos como advertencias sanitarias. Y tenemos que tener en cuenta una variedad de características, como ser la localización, el tamaño, el uso de pictogramas, el color, el sistema de rotación, el contenido de los mensajes, el lenguaje, la atribución y el empaquetado genérico. Todo esto está descrito en las guías de implementación, en las directrices del artículo 11. Vamos a ver varios ejemplos, mis colegas van a presentar varios ejemplos y yo también les voy a mostrar para que ustedes vean la variedad en la región. La segunda parte del artículo 11 tiene que ver con la prohibición de la información engañosa de la industria. Esto es lo que la industria coloca en el paquete para engañar, como por ejemplo los descriptores engañosos, lo que llamamos como light, ultralight, suave, etc. Pero hay otra información que la industria coloca en forma engañosa, ya sea para atraer nuevos consumidores o para continuar creando esta falsa percepción de que el tabaco no produce enfermedad. Una tercera parte del artículo 11 tiene que ver con la información sobre constituyentes y emisiones, y esto tiene que ver con las advertencias descriptivas que en general se colocan en la parte lateral del paquete y es una forma más de extender la información sobre los efectos del producto del tabaco, pero específicamente sobre los contenidos y las emisiones. Entonces, estas son las 3 subpolíticas que están involucradas en el artículo 11. Entonces, ¿cómo estamos en la región? Latinoamérica y el Caribe, ahí les voy a mostrar un mapa histórico, pero lo que quiero que centren también es con los tamaños. Estos son los 17 países de la región, de un total de 33. Hay 33 países de Latinoamérica y el Caribe, y ya tenemos más de la mitad, 17, que han adoptado advertencias sanitarias que son rotatorias, que tienen pictogramas y que tienen un tamaño de al menos 50% en promedio en la cara anterior y posterior. Estas son varias de las características que yo describí al principio. Entonces, estos 17 países que ven aquí han aprobado legislación, la mayoría ya la ha implementado, van a ver que Costa Rica también está incluido. Quiero hacer entonces hincapié con los primeros 5 que ven en azul oscuro. Estos son los países, primero bueno, vamos a hablar de Uruguay. Uruguay tiene el 80% de la cara anterior y posterior, tiene una advertencia sanitaria. Fue en su momento el país que tenía las advertencias más grandes del mundo, ahora fue superado por Australia, que tiene 82, y Tailandia tiene 85, para que ustedes tengan una comparación. En realidad Tailandia todavía no ha implementado porque está bajo litigación. Pero entonces tenemos Uruguay, el país más grande, que tiene las advertencias más grandes de la región. México tiene el 65%, que en realidad es 30% en la cara anterior y 100% en la cara posterior. Brasil tiene 50% actualmente, pero ya aprobó una legislación para agregar y va a llegar a un 65%. Ecuador y Jamaica 60%. También Jamaica todavía no ha implementado. Y después ven los otros países, los voy a nombrar nada más, todos tienen 50%. Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Venezuela, y tenemos 4 países que han aprobado legislación y regulación y están próximos a implementar, que son Costa Rica, Surinam, Trinidad y Tobago y Nicaragua. Y entonces, históricamente ahí pueden ver cómo prácticamente todo el continente, o todo, digamos, toda la región, con excepciones que ya vamos a ver,
todos los que ven en verde son los que tienen estas características. Entonces, simplemente les voy a mostrar 3 gráficos para que ustedes vean lo que fue antes del convenio y después del convenio en estas 3 áreas que les nombré primeramente. Entonces, la raya vertical es el año 2005, que es cuando se implementó el convenio, y ustedes ven ahí es acumulativo la cantidad de países que fueron implementando. Entonces ustedes ven cómo a partir del convenio esto se ha multiplicado rápidamente. Y hay 4 gráficos, tiene que ver con el tamaño, la rotación, los que tienen pictogramas y las 2 caras principales, que no me voy a detener mucho. Es simplemente para que vean la diferencia entre lo que era antes del convenio y lo que fue después del convenio. Si ustedes miran los años, estamos empezando en 1970, porque advertencias había ya desde los años 70. Lo que pasa es que eran de solo texto, laterales y pequeñas. Estamos hablando que después del convenio empiezan estas advertencias grandes del 50%, que tienen pictogramas, que son rotatorias, que son múltiples. En la segunda, entonces, voy a hacer algunas observaciones que son importantes a tener en cuenta. Colombia, que no estaba en el gráfico anterior, si bien tiene advertencias con pictogramas, solamente es el 30%. Entonces, si ustedes leen el artículo, habla del 30% como mínimo y un 50% como deseable, pero si vemos las directrices, estamos hablando ya directamente de un 50%. Por eso Colombia no está dentro del grupo de los 17. Para tener en cuenta las rotaciones, hay gran variedad. Países como Costa Rica o El Salvador están rotando 12 advertencias al mismo tiempo, y Uruguay, por ejemplo, tiene 4. En relación a la información sobre dejar de fumar, tenemos 4 países que tienen información con teléfono gratuito y una página de internet con ayuda para dejar de fumar. Todo esto estoy hablando son información que colocan los gobiernos en el empaquetado. Y otra característica tiene que ver con México, que es uno de los pocos países que también tiene advertencias para los productos sin tabaco. Con relación al contenido, que es muy importante, porque cuando hablamos de advertencias tienen que tener en cuenta que no solamente el tamaño y la presencia de pictogramas es importante, sino también el contenido. Quiero hacer algunas características. Tenemos 19 países que requieren mensajes con temas relacionados a efectos a la salud, que incluyen cesación tabáquica, consecuencias de la exposición pasiva al humo de tabaco ajeno. Venezuela es interesante porque también tiene un logo que dice Venezuela libre de humo de tabaco, y esto es interesante porque está utilizando el empaquetado para apoyar otra política, que en este caso sería la implementación de ambientes libres de humo. En el caso de Uruguay, y tengo fotografías para mostrarles todos estos ejemplos, pero en el caso de Uruguay tienen el logo internacional de producto tóxico, que es la calavera con los huesos cruzados, y es interesante destacar que ningún país de toda la región requiere mensajes relacionados a impacto medioambiental, económico o sobre estrategias de la industria que están en las recomendaciones del artículo 11. Entonces, algunos ejemplos: Brasil fue el pionero en el 2002 en toda la región, fue el segundo en el mundo después de Canadá. Entonces ustedes ven, esta es la tercera ronda del 2009, y en verde, aquí pueden ver la información para dejar de fumar. Estas son las 10 leyendas que están actualmente en Brasil. El caso de Uruguay, ya hubo 7 rondas, empezando desde el 2006, esta es la primera, segunda, tercera, y están viendo aquí, no sé si llegan a ver, aquí está el logo que empezó en las últimas 3 rondas, ya aparecía el logo para veneno, digamos el logo de la calavera con los huesos cruzados. Es decir, son innovaciones que se pueden agregar en el empaquetado. Venezuela, como les dije, tiene un logo que también lo ven aquí, que dice Venezuela libre de humo de tabaco, que apoya la otra política. Y no quería dejar de mencionar Costa Rica, que está pronto a implementar, que también es interesante ver que van a implementar 5 pares, es decir, cada paquete va a tener una advertencia en la cara anterior y una diferente en la cara posterior, y van a ser 6 pares rotatorios. Rápidamente sobre prohibición engañosa, este gráfico también muestra lo que es antes y después. Tenemos 21 países de los 33 que ya han prohibido los descriptores de marca engañosas, como light, mild, suaves, ultra suaves, etc. Hay varios descriptores que la industria utiliza para engañar al consumidor.
Interesante, algunas características como que Bolivia también específicamente prohibió las afirmaciones sobre libre de aditivos, 100% natural y tabaco orgánico. Y digo esto porque en Estados Unidos tenemos algunas marcas que tienen estos descriptores engañosos. Entonces Bolivia es el único país de la región que lo prohíbe específicamente. Brasil prohibió el uso de números como descriptores de marca. Teníamos, por ejemplo, Marlboro 8, Marlboro 4, Marlboro 2. Eso está prohibido. Uruguay, importantísimo destacar que es el primer país de la región y único en el mundo que solamente acepta una única presentación por familia de marca. Lo destaco esto porque van a escuchar en el Congreso sobre este tema. Esto significa que, por ejemplo, Uruguay no puede tener más de una variedad. Por ejemplo, si hablamos de Marlboro, solamente se puede tener Marlboro. No puede haber ni Marlboro Light, ni Ultra Light, ni Gold, cualquier otra variedad de Marlboro, y así con todas las marcas. Es importante esto porque hay un juicio muy importante de la Philip Morris actualmente contra el gobierno de Uruguay por esta política. De la misma forma que también hay un juicio contra Australia por el empaquetado genérico. Son los dos juicios que están avanzados y que son muy importantes porque van a determinar, digamos, qué es lo que va a pasar en nuestros países. Y Colombia, el caso de la prohibición de la fecha de vencimiento, yo no sé si en Costa Rica lo han visto, pero la industria coloca mejor antes de y pone una fecha, dando la sensación, que es falsa, de que si uno lo consume antes va a ser menos riesgoso. El tabaco siempre es riesgoso, no importa la fecha. En la tercer área, que tiene que ver con la información de descriptores y constituyentes, lo mismo, fíjense lo que fue antes y después del convenio. Entonces, para destacar que tenemos 12 países, que son casi un poquito más de un tercio, que ya han adoptado una etiqueta de constituyentes tóxicos y emisiones. En general, la mayoría de los países pone una lateral, o sea que es solo texto lateral, pero en el caso de México es rotatorio y es en la cara posterior. En general es información que tiene que ver con el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono. Y quiero enfatizar que es información descriptiva, no numérica o cuantitativa, que el convenio dice que hay que prohibirlo y que es lo que la industria hace habitualmente. ¿Por qué? Porque al poner diferentes números da la sensación engañosa que si tengo un número más bajo es menos riesgoso. Entonces el convenio explícitamente prohíbe o le dice a los países que prohíban la información cuantitativa y que en vez de eso se coloque información cualitativa o descriptiva. Interesante ver que Chile, Bolivia, Uruguay y México, además de tener información sobre alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, habla sobre otros carcinógenos como arsénico, cadmio, polonio. Tenemos el caso de México y Perú con cianuro. Y vuelvo a repetir con México porque es el que dije que tiene rotatorias, que ahora vamos a ver la foto. Tiene información sobre amoníaco, talio, polonio, tolueno, benzopireno. Son todos los constituyentes que están en el humo o en el tabaco. Aquí tienen 3 ejemplos para que vean el caso de Brasil, Venezuela y Chile. Les voy a leer el de Venezuela. Dice, este producto contiene alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, los cuales son cancerígenos y tóxicos. No existen niveles seguros para el consumo de estas sustancias. Entonces ustedes ven ahí que esto es información descriptiva o cualitativa. No hay nada que tenga que ver con números. El caso de México, como les dije, lo que ven en la parte de arriba es la cara anterior, que es con pictograma. Lo que está en la parte de abajo es la cara posterior, que es el 100%, y tienen como 2 partes. La parte de arriba que tiene que ver con la advertencia y lo que está en recuadro es lo que tiene que ver con la información de constituyentes y emisiones. Entonces ustedes ven que cada una de las advertencias tiene diferente información. En este caso tenemos talio, benzopireno, cadmio y polonio. Es el único país de la región que ha incluido varias advertencias sobre constituyentes y emisiones. Entonces, para cerrar, quiero hacer algunas conclusiones. Desde la adopción del convenio marco se ha logrado un importante progreso, es de destacar el gran progreso de la región de América Latina y el Caribe en relación con la implementación efectiva del artículo 11, especialmente si se la compara con otras regiones del mundo, como África, Europa, Asia. Sin embargo, ninguno de los países que son partes del convenio, que son 28 de los 33, son partes del convenio,
han implementado aún todas las recomendaciones de las directrices. O sea, hay un gran progreso, pero aún no tenemos ningún país que haya implementado todo el paquete que pide el convenio. De los 20 países de la subregión latinoamericana, solo 5, que son Paraguay, Guatemala, Cuba, Haití y República Dominicana, de los cuales los 3 últimos no son parte del convenio, no han avanzado en nada en línea con el convenio marco. De los 13 países de la subregión del Caribe de habla inglesa, solo 3, que son Surinam, Trinidad, Tobago y Jamaica, han avanzado pero aún no han implementado. Entonces ahí tienen la comparación entre lo que es la región latinoamericana de habla hispana o portuguesa con Brasil, o de los de habla inglesa o Surinam que habla holandés. Y es interesante destacar que Argentina y El Salvador, que son 2 países que no son parte, han avanzado con nuevas políticas. Esto es importante porque, si bien estamos diciendo que es importante que sea parte del convenio, hay países que han avanzado sin ser partes del convenio. Entonces vamos a terminar aquí. Muchas gracias y vamos a dejar para el final las preguntas. Muchas gracias, Ernesto. Ahora paso la palabra a Denis. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Denis Rada de Bolivia. Trabajo como coordinador de control de tabaco. La Fundación Interamericana del Corazón es quien me ha dado el paraguas institucional para ser parte y todo el trabajo que hacemos en Bolivia, parte del cual yo les voy a explicar el día de hoy. Advertencias sanitarias, el punto de inicio del convenio marco en Bolivia, realmente ha sido la política que más éxito ha tenido, la política que el Ministerio de Salud ha implementado y ha generado un impacto que ha permitido a Bolivia ir avanzando con los otros niveles del convenio marco. No tengo ningún conflicto de interés para presentarme en el Congreso el día de hoy. Como antecedentes yo les puedo mostrar, antes Bolivia ratifica el convenio marco en el 2005 y todo esto es antes del trabajo que hicimos en el país. Ustedes tienen acá un boletín oficial del Ministerio de Salud y Deportes donde un viceministro anuncia que por primera vez Bolivia va a tener una ronda de advertencias sanitarias con pictogramas. Antes solo teníamos texto. Sin embargo, si ustedes ven 3 de las advertencias sanitarias que fueron presentadas, ninguna de ellas forma parte del banco de datos de la OMS o del Mercosur. Si ustedes se fijan con mayor detalle, algunas de ellas son muy sugestivas para el acto de fumar, promoviendo o siendo muy positivas hacia el acto de fumar. Y realmente no son las advertencias más adecuadas desde el punto de vista técnico para que estén en los empaques de cigarrillos. Ante esta alarma se han tomado varias acciones y por eso la presentación de Bolivia es el inicio del convenio marco, un relanzamiento de las actividades del convenio marco en el país. Se empieza a hacer un monitoreo de la industria mucho más amplio del que se había hecho para contrarrestar las acciones que evidentemente estaban ocurriendo para el tema de las advertencias sanitarias y otros obstáculos en la implementación del convenio marco. Una construcción de capacidades en el equipo técnico del Ministerio de Salud para informarles la manera más apropiada y la mejor metodología para hacer advertencias sanitarias con pictogramas en empaques de cigarrillo, que da lugar a que esta construcción de capacidades se amplíe a otros temas del convenio marco de control de tabaco. Acá es importante todo el trabajo que FIC a nivel regional ha proporcionado al país, especialmente bajo la guía del doctor Sebrie, de cómo implementar advertencias sanitarias. Abogacía en distintos niveles porque si bien se construye capacidades a nivel técnico, quienes tienen la decisión y la voluntad política mayor siempre son las autoridades del Ministerio de Salud en este caso. Un posicionamiento mediático del tema y una abogacía para avanzar con otras medidas del convenio. Acá en esta gráfica, en esta diapositiva, tenemos un poco la historia de las advertencias sanitarias. Previo al convenio marco estaban las advertencias de solo texto en las caras laterales de los paquetes de cigarrillo. Cuando se aprobó el convenio marco, cuando ratificamos el convenio marco y cuando en este año salían los estudios que mostraban que las advertencias sanitarias de texto no eran tan efectivas como las pictogramas, nosotros estábamos implementando todavía advertencias de texto en los paquetes de cigarrillo. Y esta es parte del trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud y Deportes, con el asesoramiento de la Fundación Interamericana del Corazón, para
hacer una matriz con advertencias sanitarias del Banco de Datos de la OMS y del Mercosur, advertencias que han demostrado ser eficaces y apropiadas en otros contextos, y el resultado final del país, el 2011, que fue advertencias sanitarias con pictogramas en el 50% inferior de ambas caras de los paquetes de cigarrillo. Además, como un componente paralelo que también lo pide el convenio marco en el artículo de advertencias sanitarias, hicimos la campaña masiva de difusión en calles. Entonces, esta es solo una muestra, se hizo en todos los departamentos del país, gigantografías que mostraban, informaban cómo iban a ser las nuevas advertencias sanitarias en los empaques de cigarrillos. Esta campaña fue iniciativa del Ministerio de Salud y Deportes al ellos empoderarse del tema y empezar a tomar acciones pertinentes para lograr implementar las advertencias. La cobertura mediática, como les mencionaba, ha sido importante. Este es el mismo boletín del Ministerio de Salud y Deportes que les mostré la anterior vez, que hablaba del viceministro que presentaba estas advertencias, solo que cuando las implementamos el 2011, ellos recibieron un reconocimiento internacional por haber hecho un buen trabajo, por haber aprobado las advertencias apropiadas. Y ha habido una cobertura de medios el día del lanzamiento de las advertencias sanitarias, la ministra de Salud junto con OPS, junto con ese viceministro, y la cobertura mediática ha sido muy importante para que la gente se informe, para que se empiece un impacto y en Bolivia empiecen a tomar más atención al tema del control del tabaco, al tema de los daños en salud. Sin embargo, la lucha no termina ahí. Ustedes saben, la industria tabacalera tiene varias formas de tratar de debilitar las advertencias sanitarias. Aquí ustedes tienen publicidad en la cual definitivamente no están tomando en cuenta la advertencia sanitaria del 50%. En los empaques, igual en los puntos de venta, tratan ellos de no mostrar las advertencias sanitarias. Estas son dos ejemplos de las estrategias más agresivas en las cuales prácticamente han oscurecido las advertencias sanitarias en los puntos de venta. Y bueno, los estuches famosos que lo único que hacen es visibilizar la marca y ocultar tanto advertencias con pictogramas como las advertencias de texto, tanto de contenidos como otro tipo de advertencias. Entonces, se sigue monitorando a la industria. Esto es parte de un informe de incumplimiento que se presentó al Ministerio de Salud y Deportes para que ellos puedan ver que realmente hay problemas de cumplimiento por parte de la industria. Muchas veces dicen que las advertencias sanitarias no ayudan a la gente a dejar de fumar. Hay mucha evidencia que muestra todo lo contrario, y no solo eso, es una excelente estrategia de comunicación. Este es el resultado de la encuesta de tabaquismo en jóvenes de 3 a 15 años de edad en Bolivia, en la cual muestran una elevada visibilidad, tanto en la parte del altiplano, en la parte oriental, los llanos, y en la parte de valles, donde al menos 9 de cada 10 jóvenes de 13 a 15 años de edad han visto las advertencias sanitarias. Entonces es una herramienta para mostrar los daños del tabaquismo y del tabaquismo pasivo excelente. No solo eso, sino que en esta encuesta también demostramos el poder de prevención que tuvieron las advertencias sanitarias de Bolivia. Una vez más es de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, que muestra cómo adolescentes que no fuman, no van a fumar al siguiente año, tan solo por el efecto de haber visto las advertencias sanitarias. En el altiplano, tanto hombres como mujeres y el total. En la parte oriental de los llanos, tanto hombres como mujeres y el total. Y en la parte de los valles, tanto hombres como mujeres y el total. Ustedes ven que los no fumadores no van a fumar convencidos, se podría decir concientizados por el poder que tienen de informar las advertencias sanitarias cuando están apropiadamente diseñadas. Con todo esto hay mucha información. Si ustedes quieren ver un poco más acerca del libro del caso de Bolivia, tanto las publicaciones del Instituto Nacional de México, que es la más reciente, como otras, en las cuales se explica con más detalle este proceso. Sin embargo, este proceso ha servido inclusive al Ministerio de Salud y Deportes para mostrar la evidencia de que el convenio marco sí funciona, para que ellos logren tener en cuenta la seriedad de la aplicación de las medidas del control del tabaco, de darle una continuidad, de trabajar en cooperación con las agencias de coordinación a nivel regional, y sobre todo de hacer un bien por la población basados en el convenio marco. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias por quedarte dentro del tiempo. Paso a palavra a Maria Teresa.
Muchas gracias. Mi nombre es María Teresa Valenzuela. Soy de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ahí está mi presentación. Voy a contarles una experiencia nueva que se está llevando adelante en nuestro país y voy a contarles una primicia, que es una primera evaluación que se hizo de esta experiencia. Declaro no tener conflictos de interés con ninguna industria relacionada con el tabaco. Y solo para contextualizar, quisiera decirles que Chile es tristemente el país que tiene la más alta prevalencia de consumo de tabaco en mayores de 15 años en todo nuestro continente. Tenemos también el triste récord mundial de tener a las niñas entre 13 y 15 años más fumadoras del mundo. Un 40% de las niñas en esa edad fuman en mi país. Y esta es la historia de, muy brevemente, las advertencias que hemos tenido en Chile desde el año 2006. Partimos con, no sé si ustedes lo ubican o lo conocieron, Don Miguel, ya les voy a contar un poquito más de esa campaña. El año 2007 se hizo esta campaña con los dientes amarillos, yo tengo mal aliento. El 2008 aparecía un caballero que se llama Don Serapio, que era un oxígeno dependiente, el tabaco mata. El bebé que apareció el año 2009, el humo de tabaco los ahoga y enferma, dice, y tú también puedes tener un infarto. El año 2010 aparece esta polémica imagen que es de la impotencia, ¿no es cierto? Y el texto relacionado que dice el tabaco te deja impotente. El año 2011 aparece por primera vez 2 imágenes con su respectivo texto en ambas caras. Hasta ese momento teníamos solamente imagen en una cara y en la otra el texto relacionado, a excepción del del bebé, que este texto no tenía nada que ver con esta imagen. El año 2011 entonces aparece esta imagen de un cáncer bucal y una familia que se está quemando, que dice el tabaco puede matarlos a todos. El 2012, esta es la penúltima de las campañas que hemos tenido, aparece esta pierna gangrenada y esta imagen que simula ser una entrada al cine. Entonces, que dice, el humo del tabaco te matará a ti y a los que te rodean gratis. Es como una oferta que se hace habitualmente en los cines, ¿no es cierto? 2 por 1, etc. Y la pierna gangrenada, ya les voy a contar cuáles son la evaluación que las personas hacen de esta imagen. Este es un pequeño video donde vienen las imágenes actuales de las campañas en Chile. No, está bonito el video, pero ya les voy a mostrar la evaluación. ¿Qué tiene de nuevo estas advertencias? El pictograma por ambas caras, que tiene imagen y texto, pero que están relacionados entre sí. Tal como yo les mostraba el pictograma de la bebé al otro lado tenía un texto que no tenía nada que ver con esa imagen. En este caso sí, ambas imágenes están relacionadas. En una se muestra
la historia de la mujer, en el otro cómo va avanzando el cáncer en su pulmón. Cuenta una historia, por primera vez, si ustedes se fijaron en 5 pasos. Por primera vez la imagen que aparece en el pictograma es de una mujer. Considerablemente importante si uno piensa que las mujeres en la edad reproductiva y productiva, es decir, entre los 20 y los 35 años, fuman 1 de cada 2 mujeres en ese tramo de edad en Chile fuman. Y hay un detallado relato del daño grave causado por el consumo de tabaco, en este caso en el cáncer de pulmón. Hicimos un estudio cualitativo de evaluación de estas advertencias, recién hecho ahora en febrero, por eso es la primicia que les traigo, que lo que pretende es evaluar la percepción de los fumadores y fumadoras adultos frente a estas nuevas advertencias de los paquetes de cigarrillo y el potencial impacto en la conducta fumadora en comparación con las advertencias anteriores. Los criterios de evaluación que usamos fue la mención espontánea de las advertencias, la recordación que tenían, el atractivo de cada una de ellas, la credibilidad que les producía a los a los que participaron en los grupos focales, las reacciones emocionales y racionales, las fortalezas y debilidades de cada una de estas campañas de las advertencias. 4 grupos focales de 5 a 6 personas cada uno de todos estos grupos socioeconómicos, ABC1, C2, C3 y D, paridad de género, misma cantidad de hombres que de mujeres, 3 tramos de edad que se incluyeron de 18 a 30 años, de 31 a 59 y de 60 años y más. Y se realizó, tal como les decía, en febrero de este año. ¿Cuáles fueron esos resultados? En recordación, estas son las 3 imágenes, ¿no es cierto?, las 3 advertencias que fueron mejor evaluadas por las personas que participaron en este estudio. El primer lugar en impacto y recordación lo tuvo don Miguel, ¿no es cierto? Aquí decía, don Miguel, chileno, fumó durante 20 años, perdió su laringe por cáncer, y aquí decía, cuidado, te están matando, estos cigarrillos te están matando. Se valoró que era un mensaje simple, que tenía el valor de lo testimonial. A don Miguel lo conoce todo el mundo en Chile, y lo saludan en la calle, y le gusta tomarse fotos con él, etc. Era un mensaje asertivo y persuasivo, según lo que dijeron, ¿no es cierto?, las personas de los grupos focales, y tuvo un gran apoyo mediático, sin tener una campaña propiamente tal asociada. Sí tuvo mucha cobertura de prensa esta campaña, por lo tanto fue muy conocida. El segundo lugar lo ubica, ¿no es cierto?, esta imagen de los dientes amarillos, y dice, yo tengo mal aliento. Se valora aquí que el daño se plantea en el ámbito de lo estético y en lo cotidiano. Sin embargo, se dice, el mensaje es confuso. La gente percibió que el tabaco producía que se enchuecaran los dientes, no que se pusieran amarillos. Entonces decían, ¿por qué el tabaco no tiene nada que ver con los dientes chuecos? No se recuerda el texto y tampoco la otra cara. No se acordaban solamente de la imagen de los dientes amarillos. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, está la más reciente de ahora, que es la pierna con gangrena, ¿no es cierto?, que no se asocia con el efecto del tabaco. La gente lo asocia con otro tipo de enfermedades como la diabetes, ¿no es cierto?, pero no directamente con el consumo de tabaco. Y eso hace que sea poco creíble. La imagen festiva de la otra cara es poco coherente con la primera, esto que yo les decía, la entrada al cine, es poco coherente con el gran daño de una pierna gangrenada y genera en general asco. ¿Qué pasó con la evaluación de esta campaña, que ya la vieron ustedes? En 5 pasos: el diagnóstico, la operación, la quimioterapia, la hospitalización y el desahucio. La gente lo que dice es que no se percibe la linealidad del relato, de la historia. Es decir, cada envase es independiente, es autocontenido, lo que puede ser una buena cosa. Digamos, el mensaje se lee cada una de las cajetillas de las imágenes por separado. Por lo tanto, la historia en sí se pierde como objetivo. Es muy difícil, decían los entrevistados, que al comprar los cigarrillos yo los voy a comprar en orden. Entonces no voy a comprar el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Puedo que compre primero el quinto, después el tercero, después el primero, después el cuarto, etc. Por lo tanto, eso hace que se pierda el objetivo de seguir la linealidad de la historia. Hay un mayor impacto por la imagen del pulmón dañado más que por la fotografía de la mujer, lo que es bastante coherente con lo que hemos visto en muchas partes del mundo. Hay una mayor identificación en mujeres mayores de 40 años, por razones obvias, ven más cercano el posible cáncer. El cliché del cáncer, se calificó así, se ve poco posible, especialmente para los jóvenes,
y no se pone atención al texto. Me queda poco tiempo, el cáncer se extiende por mi cuerpo, etc., sino solo a la imagen. En conclusión, es incierto el impacto de esta nueva campaña. Por lo menos en un estudio cualitativo, nos queda pendiente el cuantitativo, que esperamos hacerlo en los próximos meses. La nueva modalidad de advertencias contando una historia no es tan impactante aparentemente como se esperaba que fuera. Siguen siendo válidas las imágenes fuertes que generan emociones negativas, por decirlo así. Generan asco, generan rechazo, generan una sensación de negatividad, ¿no es cierto? Esto es feo, esto es malo. Se requiere realizar esta segunda parte del estudio cuantitativo para chequear que estas percepciones que nosotros detectamos en el estudio cualitativo son efectivamente así en los distintos públicos. Y es importante que en esta fase cuantitativa incluyamos a no fumadores, porque en esta primera fase solo se hizo con fumadores y fumadoras. Por último, quisiera agradecer a algunas personas que me facilitaron material, a Javier Cruz, que es el ex encargado de la unidad de tabaco del Ministerio de Salud, que me facilitó algunas imágenes y el video, a la empresa metalúrgica que hizo los grupos focales y al Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, que junto con la Escuela de Salud Pública de mi universidad coauspiciaron este estudio. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Un belo trabajo en Chile. Ahora paso la palabra a Marcelo, por favor. ¿Habla allá? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Markelly, soy salvadoreño, trabajo en la Unidad Jurídica del Fondo Solidario para la Salud, una institución adscrita al Ministerio de Salud que recibe su financiamiento del impuesto que genera el tabaco, el alcohol, las armas, las municiones y los pirotécnicos. Es a partir del año 2011 que el Fosalud, apoyado por una serie de guerreras y guerreros que tenían cerca de 10 años, empieza a generar impacto en la lucha contra el tabaco. Fosalud, aunque es una institución autónoma, ha logrado incidir positivamente en la lucha contra el tabaco, aprovechando los momentos políticos que ha vivido el país. Es así que en el año 2011, en el mes de febrero, estando presente aquí en San José, con un grupo de abogados distinguidos que están en este congreso, se nos incita a que iniciemos una guerra en El Salvador, ya que nuestro país no tenía ley, no era suscriptor del convenio marco, no habían advertencias sanitarias, es decir, estábamos a años luz de lo que ahora hemos logrado. Claro, es una cosa incipiente a la par de ver las advertencias de Bolivia y de Chile, es más, reconocer que Chile ha sido un modelo nuestro, al igual que Panamá, para ir retomando estos aspectos, pero ahora podemos decir que la lucha que hemos hecho en estos 3 años ha dado sus principales pasitos. Podemos decir que tenemos ya no un control para el tabaco incipiente, sino que se apareja en la región centroamericana a los demás países que tenemos ahí, y esperamos nosotros que con esta experiencia que hoy les traslado logren visualizar lo que ha sido un esfuerzo de un país no solo golpeado por la guerra, sino también por un escenario político muy complejo. Fosalud tuvo su primera ley para el control de tabaco recientemente en el año 2011. Esta ley, si bien es cierto, se aprueba en julio, entre junio y julio del 2011, no entra en vigencia hasta la reforma del mismo año en diciembre. Esa reforma lo que hace es un esfuerzo, después de 5 años de tener una ley, le aniquila, le pone 2 trancas que vienen siendo como la principal dificultad que hemos enfrentado. Primero, incorpora la permisibilidad de los espacios para el fumado, y segundo, exceptúa que la publicidad puede hacerse también en los lugares o puntos de venta. En el marco normativo, nosotros, antes de contar la experiencia, quiero hacer una breve síntesis. Hemos tenido no solo dificultades para lograr desarrollar lo que son las advertencias sanitarias. La OPS jugó un papel muy importante en el año 2011
generando lo que para nosotros fue el primer taller que dio el aporte para conocer lo que era un país que no tiene marco regulatorio sobre tabaco, lo que eran advertencias sanitarias. Nuestra ley, si bien es cierto, reconoce que existe la posibilidad de las advertencias sanitarias, en ningún momento hablaba de empaquetado y etiquetado. ¿Qué quiere decir? Que de una manera abusiva, a través de un lineamiento creado por el Ministerio de Salud, nos atrevimos a regular no solo el empaquetado, sino que también a introducir números de teléfonos para la cesación del tabaco en la cajetilla. Nos atrevimos a incluir la palabra mata, que fue cuestionada radicalmente por las tabacaleras al decir que la ley no mandaba a que ese lenguaje fuera recopilado en las cajetillas, y pusimos fumar mata, busca ayuda a los teléfonos de Fosalud y al ministerio. Esa fue una lucha de 3 meses con las tabacaleras en las que nos ofrecían demandarnos, mas sin embargo, por la discusión que se tuvo jurídica, llegamos a la conclusión que ese lineamiento, que ahora viene siendo su segunda edición, se aplica en El Salvador con el reconocimiento mismo de las tabacaleras. Estas son las advertencias sanitarias que tenemos ahorita nosotros vigentes. Pueden observar, es el 50% de la cajetilla. Las imágenes son imágenes propiedad pública de Latinoamérica. Logramos que se reflejara en la cara lateral los teléfonos para poder accesar a la cesación, y también lo que les expresaba de la palabra que fumar mata. Este es el primer ejercicio. Prácticamente fue un ejercicio rústico, sin experiencia de lo que era. Incluso sorprendimos a Latinoamérica publicando las primeras advertencias cuando dijeron que El Salvador ya tiene. No nos pidieron apoyo, pues nos tiramos y creo que tuvimos las primeras advertencias. Posteriormente, lo que nosotros tuvimos es la posibilidad de crear un reglamento, y en el reglamento incorporar todos los elementos que nosotros hemos desarrollado en las cajetillas. Es obvio, los abogados del Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, se opusieron a que el reglamento tuviera todos estos elementos. Es así que esta propuesta, que estaba desde diciembre de 2012, sigue estando en discusión con ellos. Entonces, los lineamientos que nosotros creamos, esos lineamientos que se siguen apegando, porque el reglamento que elaboramos para este propósito y otros que la ley no tenía, sigue estando en discusión. ¿Cuáles son las principales acciones que nosotros hemos iniciado en vista que no hay reglamento, que no hay convenio marco? Pues dotar al Ministerio de Salud de proyectos concretos y manuales en los que financiamos, por ejemplo, como Fosalud, la contratación de 23 abogados e inspectores que se dediquen exclusivamente a la aplicación de la ley de tabaco y a la verificación del cumplimiento del etiquetado y empaquetado que se exigen los lineamientos para ello. Bueno, finalmente, decirles que tenemos nuestra segunda producción de lineamiento para la advertencia sanitaria. Esta sí fue consensuada y hemos recibido el apoyo del Mercosur. Hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud de Chile, hemos recibido el apoyo del Ministerio de Salud de Panamá, y gracias a ellas tenemos 5 nuevas parejas de advertencias sanitarias que entrarán en vigencia a partir del mes de abril de este año. Estas son las nuevas advertencias sanitarias, conservando siempre el 50%, no solo el pictograma, sino la advertencia, y en la cara lateral los teléfonos para poder seguir no solo denunciando, sino obteniendo la asistencia médica para la cesación del tabaco. Ahí se trabó la presentación. Solo decirles para concluir, tengo un minuto, solo decirles para concluir que la última noticia que tenemos es que estamos por cambiar gobierno en El Salvador. Se le hizo una propuesta al señor presidente, quien en diciembre del 2009 aseguró que no iba a ratificarse nunca el convenio marco, y hace 2 semanas ha firmado el convenio marco. Tenemos el día lunes la defensa ante la Asamblea Legislativa para la ratificación del mismo, en el cual ya tenemos apoyo internacional para su discusión, y pensamos que el escenario político se presta para que antes de junio
que es el cambio de presidente, El Salvador deje de ser ya uno de los 5 países de Latinoamérica que no tiene ratificado el convenio. En ese escenario, nosotros vamos a lanzar nuevamente el reglamento y como entrada en vigencia el convenio marco, es imposible que no voten el reglamento que inicialmente propusimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Paso a palavra a Edna, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edna Arillo, soy académica e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y por lo tanto declaro públicamente no tener conflicto de intereses. La siguiente, por favor. Voy a empezar con agradecimientos. No pasa. No pasa. La siguiente lámina, voy a empezar con agradecimientos, porque lo que yo les voy a presentar es la experiencia de varios, de colaboraciones con otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, así que yo presento esto, pero realmente participaron Ernesto, Jim Trasher y otros colegas también. Entonces, quería expresarlo antes de iniciar. Y lo interesante también es que nosotros trabajamos como investigadores con el doctor Justino Regalado, que fue de la Oficina del Control del Tabaco, que es la instancia que en México es quien recomienda al Ministerio de Salud cuáles serían las características de los pictogramas. Entonces, este es un buen ejemplo también de cómo la investigación sirve para hacer toma de decisiones y para implementación y evaluación de una política pública, lo cual siempre creo que es lo que buscamos en la investigación. Voy a presentar las advertencias sanitarias en el contexto y empaquetado muy rápidamente porque ya los colegas han hablado y han dado de eso. Voy a mencionar también las características de los pictogramas en México, cómo llegamos a los contenidos que lograron mayor impacto y finalmente cómo se puede también establecer un sistema de comunicación con ellos. Bueno, está dentro del convenio marco. Estas son las características que tenemos en México, que ya lo han comentado. Sí, Ernesto habló del 65%, pero bueno, implica pictograma con texto, ¿no? Hay un refuerzo de tema, explicación científica, componentes tóxicos y un llamado para información sobre cesación. Lo que yo les voy a comentar básicamente fueron las 3 etapas que se llevaron a cabo, se implementaron para establecer la segunda ronda de pictogramas en México. La primera fase fue realmente hacer énfasis en las imágenes más impactantes y de 17 temas que se vieron a nivel internacional, incluyendo también las de solo texto e incluyendo en las que aplicara la primera ronda de México, se buscó en los bancos de datos de otros países y del Mercosur también las imágenes más impactantes. Estos fueron el total, más o menos hay algunas donde no se pudieron conseguir, ¿no? Que quedan abiertas. Y bueno, finalmente la estrategia metodológica, se hizo una encuesta, una muestra fue de 535 jóvenes de 16 a 18 años, fumadores y no fumadores, 527 fumadores adultos y el reclutamiento se hizo en lugares públicos, entrevista cara a cara en 8 lugares del Distrito Federal, esto fue en el 2010 y el entrevistador tenía una laptop, que en la laptop podía tener la imagen de los 17 juegos y estos aparecían aleatoriamente, ¿no? Todos los entrevistados evaluaban las 17 imágenes o los 17 temas y dentro de la entrevista se evaluaba tanto el impacto de la imagen con indicadores como llama la atención, tiene que ver con usted, le causa miedo o asco, y también si cree que con estas advertencias o estas imágenes creen que el fumador va a dejar de fumar. Entonces había como indicadores con los cuales se creaban ciertos índices de impacto. Sobre los resultados, finalmente, bueno, esto es obvio, ¿no? Casi obvio, pero bueno, habría que tener siempre la evidencia.
Las advertencias con pictogramas son siempre más efectivas comparadas con las de solo texto, ¿no? Pero bueno, esto habría que tenerlo para tomadores de decisiones. Las imágenes crudas, que en este caso es con un efecto daño en cuerpo, tienen más impacto que las de sufrimiento humano y también mucho más impacto que las simbólicas, ¿no? Y esto ya era importante también resaltarlo para no seguir después teniendo como este tipo de imágenes que ya aunque se han usado en otros países, se ha visto que al ser tan abstractas no logran tener el impacto, ¿no? Después de las siguientes, las imágenes crudas versus con sufrimiento humano fueron más efectivas que las imágenes solamente crudas o de sufrimiento humano, es decir, la combinación tenía también más impacto, ¿no? Que estos serían los casos, y estos son donde están separados solo crudo o solo de sufrimiento humano. Entonces, esto ya nos habla de una interacción de las características de la imagen, ¿no? La otra hipótesis que había con el estudio era que íbamos a tener más impacto con los testimonios de las personas, como lo habíamos visto, y entonces los resultados fue que, bueno, el índice de impacto fue mayor, tuvo un valor mayor en los imágenes con testimonio versus los de sin testimonio. Al final podemos ver que esto tiene realmente mucha similitud con los hallazgos en otros países, los cuales nos habla de la potencia de la información, ¿no? La segunda fase tenía que ver ya más con los contenidos, es decir, con esto que ustedes ven al fondo, con la parte de atrás, que finalmente acompaña a la imagen, y también se siguió otra estrategia, trabajo de campo en el 2010, y entonces aquí se construyeron unos dummies, aquí está el total de dummies, y se le daba a las personas una encuesta donde ellas iban evaluando, ¿no? Esto fue la muestra, que fueron 1.066 sujetos, no fumadores, fumadores y de diferentes edades, tanto adolescentes como adultos. Aquí el hallazgo interesante es de que el texto científico versus el testimonio, si bien comentábamos que había una hipótesis de que el testimonio podría ser mucho más fuerte, aquí se evaluaron dos tipos de testimonio en impacto el otro. Por ejemplo, mi esposo fue fumador y falleció por un infarto y me dejó sola con toda la carga, o el testimonio en el propio ego, es decir, ahí habla el fumador y dice, me fumé el humo inconscientemente porque no percibí el daño hasta que me dio un ataque al corazón, ¿no? Entonces se jugaron, bueno, para esto también se tuvo que hacer entrevistas a profundidad con fumadores, y fueron los textos que se probaron en este momento. Y después el texto científico, que era el consumo de tabaco obstruye las arterias, ¿no? Ya es más la información técnica directa. Cuando había datos de México también se mostraban. Ese es un ejemplo para el caso de ataque al corazón, pero así para cada uno de los 17 de los temas que salieron, 9 fueron más importantes, ¿no? Entonces al final vemos que el índice de impacto siempre fue más importante en los científicos. Y la tercera parte fue finalmente ver la combinación entre imágenes y textos con grupos focales, en donde lo que realmente obtuvimos se sensibilizó más y se pudo obtener ya las imágenes de la tercera ronda. Todo parte de esta investigación está en un documento, hay unos CDs que al final sí gustan, y bueno, las conclusiones son: las imágenes crudas y de su movimiento humano tienen mayor impacto, los textos científicos elaborados tienen mayor impacto versus testimonios, y hay varias propuestas para investigar, ¿no? Que no solamente las que pongo aquí, sino las otras que ya han mencionado. Y esta llamo su atención porque este es un comparativo entre la primera y la segunda ronda mexicana, y podemos ver que en todos los casos, cuando la segunda ronda, que fue en la que siguió estas etapas de investigación, tiene más de la mitad de los temas, mucho más, el impacto es mucho mayor, evaluado por los mismos población, ¿no? Eso quiere decir que se está construyendo bien con esta estrategia, ¿no? Y aquí, bueno, es una reacción, lo que podemos ver son tendencias de las reacciones de las advertencias. Cabe mencionar que en el 2010 no había
pictogramas. En el 2011 es la primera evaluación con los primeros pictogramas, y después vemos como cierta tendencia, o sea, aquí sube, ¿no? Hicieron que no fumara en el último mes, y aquí también cuando evita que ver las advertencias en el último mes. Y bueno, finalmente lo que nos interesa a nosotros es, con estos índices de atención que se construyen a partir de datos en México de una corte, vemos que sí hay una tendencia, y que después de haber tenido un pico por las primeras advertencias, podemos seguir manteniendo el aumento con advertencias mucho más crudas, más fuertes, y que finalmente se lograron a través de una evaluación usando una metodología científica, ¿no? Y bueno, presento, ya es la última, y bueno, aquí es como la experiencia de México, es una experiencia porque podemos sacar de ahí las lecciones aprendidas de lo que, es un gusto compartir con ustedes pues esta experiencia que está finalmente en un texto. Gracias. Y traigo algunos CDs quemados, y también está en línea por quien quiera acceder más a esta información. Gracias. Gracias, Edna. Barbara, it's your time. Thank you. Okay, good evening, everybody. My name is Barbara McGaw. I'm the Tobacco Control Project Manager working with the Heart Foundation of Jamaica and the Coalition in Jamaica. Okay, nothing. Okay. I have no conflicts of interest to declare. The Heart Foundation and the Coalition was successful in receiving a grant. Do you have the mic? Do we have the mic? Hello? Yes. A grant from the Bloomberg Initiative in April 2008, and a regional project in collaboration with the IHF network. This grant was really to ensure the implementation of rotating picture-based warnings, and was administered through the services of Tobacco Free Kids. This is just a map of the Caribbean showing Jamaica, Barbados, Trinidad, and Guyana, which are the 4 countries that were in the project at the time. The Heart Foundation was established in '71, and it's actually the secretariat for the coalition. The project objective was to achieve a CARICOM standard, labeling standard, and the fact that 4 countries were actually covered in this project. The project ended actually in 2011. This is just the partners that we worked with in the different countries to achieve these standard. Now, the level of the standard was a minimum of 50% of the top of each main face. And the beauty was that other CARICOM countries could access this standard, and they are normally adopted within the countries. This is just to list the project, some of the many organizations that we work very closely with, including, of course, the Ministries of Health of the region. So just a little bit about Jamaica. Jamaica was the first CARICOM country to have the minimum requirements for Article 11, of course, just text warnings. We have the public health regulations in this July last year, which call for 100% smoke-free, and of course 75% graphic health warnings. And you saw Ernesto say, showed earlier. There was a suit by the tobacco company, and based on that being withdrawn, there was a lobby. So we are now at 60%, and that should happen by April 15th. So in terms of the regional standard, the Bureau of Standards Jamaica and the Ministry of Health were actually given the responsibility to work on the CARICOM standards. This was done, it was sent to the regional standard body in March 2010, and of course our Bloomberg project supported all these activities. It was submitted in May 2010, and unfortunately it took 2 years before the CARICOM standard was approved. This is just a press release from there, and this is a standard.
We also had a proposal for a research protocol, which was done to trace the graphic images, and that was done with the support of Roswell Park. What are the obstacles? Well, clear tobacco interference, and of course, working in areas where they could to delay the whole thing, lack of political will, and of course, lack of awareness of the tobacco control issues. This is just to show the deadlines for Article 11 in the Caribbean countries, and quite a few of them have already expired. But here's the good news. There are 4 countries that have tobacco laws. 3 of them have laws that regard the graphic health warnings. And this is good. And this is the estimated dates. As we're saying, April for Jamaica. Suriname has a 50%, and Trinidad using the CARICOM standard. We're not sure of tobacco's date, Trinidad's date. And this is just some samples of the graphic health warnings that will be in the countries. And thank you very much. Bueno, gracias por estar aquí. Les voy a comentar un poquito de cómo ha sido la experiencia del empaquetado estándar en Australia, con algunos de los resultados que han estado saliendo en las revistas científicas internacionales, y también un análisis de cómo son los temas y argumentos más importantes en los litigios en contra del gobierno australiano, para que lo tomen en cuenta cuando están pensando en la adopción del empaquetado estándar, porque es una política muy importante, pero también tiene mucha resistencia por parte de las tabacaleras. Les digo que no tengo ningún conflicto de interés con lo que estoy presentando. Y primero, cuando Australia implementó esa política pública, habían muchos experimentos sobre el impacto del empaquetado estándar, en donde no incluye colores, receptores ni simbolismo de la marca en las cajetillas. Y ven que el empaquetado estándar hace que las marcas sean menos atractivas para los jóvenes y los fumadores. Reducen también las creencias falsas sobre el daño que ocasiona el fumar, más que nada la percepción engañosa de que una cajetilla, un empaque con un color como más blanco es menos riesgoso que un paquete que tiene un color más fuerte. Y también que el empaquetado estándar hace que las advertencias sanitarias sean más creíbles y también llamativos. Y esos son realmente los objetivos de implementar una política de ese tipo, es abordar esos problemas que vemos aquí con la marca normal. Aquí vemos cómo son todas las especificaciones de la ley en Australia. Y no es solamente el empaquetado estándar como tal, y que incluye hasta el tamaño de la fuente y la tipografía de la fuente, pero también hay un anuncio o aviso aquí sobre los componentes tóxicos. Hay muchos elementos aquí, incluso limitaciones del tamaño de la cajetilla y el tamaño de los cigarros, porque también el tamaño de la cajetilla y la varianza que vemos en el tamaño de la cajetilla puede influir en la percepción engañosa que tiene el fumador sobre el riesgo que provoca el cigarro. Bueno, primero les voy a enseñar algunos datos de nuestro estudio comparando a Australia con Canadá. Aquí vemos cómo era la política de advertencias antes de implementar el empaquetado estándar, y después se aumentó el tamaño de la advertencia y se incluyeron 7 nuevos mensajes, y vemos que 75% del frente de la cajetilla está ocupado por una advertencia sanitaria.
en Canadá que había implementado la política de advertencias con pictogramas en el año 2001. En junio del 2012 ellos implementaron la segunda ronda. Entonces, es decir, ellos son un poco retrasados cuando vemos lo que está pasando en América Latina, cuando cada año muchos países están rotando nuevos contenidos. Pero en Canadá también se aumentó el tamaño de la advertencia para cubrir 75% del frente de la cajetilla. Entonces, la diferencia más interesante entre Canadá y Australia es la presencia de la marca aquí y la ausencia de los colores y otros logotipos de la marca en Australia. Y cuando comparamos las respuestas de los fumadores frente de las advertencias en los dos países, Canadá aquí en rojo y Australia en azul, vemos que no hay una diferencia significativa en los dos países cuando los fumadores hablan de qué tanto las advertencias hicieron que pensaran en los riesgos y que pensaran en dejar de fumar. Pero los fumadores de Australia están hablando más con sus familiares sobre las advertencias sanitarias, entonces está generando mayor discusión dentro de las redes sociales de los fumadores, y también los fumadores en Australia dicen que están evitando más fumar al momento de prender un cigarro. Aquí tenemos algunos resultados de un estudio solamente en Australia. En el momento de implementar la política de empaquetado estándar, en donde algunos fumadores estaban consumiendo cigarros en empaquetado con marca y otros el empaquetado estándar, y vemos que los que tienen empaquetado estándar perciben que la calidad de tabaco de lo que fuman es peor que el año pasado. Perciben que el fumar es menos satisfactorio cuando fuman el tabaco de una cajetilla estándar. Piensan más en dejar de fumar, planifican dejar de fumar dentro de 30 días, planifican dejar de fumar dentro de 6 meses. Todos los indicadores que tenemos del impacto que puede tener el empaquetado estándar lo vemos en la percepción de los fumadores. Aquí vemos el volumen del número de llamadas a la línea de 01800 para recibir consejos sobre cómo dejar de fumar. Y aquí vemos que hay un pico cuando se implementó la política y hay una bajada después. Lo interesante es que los autores de este artículo compararon la bajada, el decremento, el impacto o el número de llamadas al quit line después de la implementación del empaquetado estándar, y fue como más sustentado, hubo menos decremento en el número de llamadas después de la adopción de esta política en comparación con la adopción de advertencias sanitarias con pictogramas, pero sin el empaquetado estándar. También se han realizado algunos estudios donde están observando qué pasa en los restaurantes, en los bares, en otros lugares en donde la gente sí puede fumar en exteriores, y examinan el número de personas que fumaran antes hasta después de la implementación de la política, y vemos si hay un decremento en el número de personas que fuman en esas áreas. También el porcentaje de comensales que tienen un empaque de cajetillas baja desde antes hasta después. Hay más comensales que están escondiendo sus cajetillas con la implementación de esa política, y hay menos comensales que tienen las cajetillas visibles. Es decir, la política está logrando impedir que las cajetillas de cigarros sean anuncios a favor del consumo de tabaco. También un argumento muy fuerte de las tabacaleras que generó mucha discusión en los medios de comunicación fue del costo en términos del tiempo de la persona que está atendiendo a las personas que vienen a puntos de venta para pedir una cajetilla de cigarros. La industria generó la idea de que iba a tomar más tiempo conseguir la cajetilla, porque las personas que están trabajando ahí no van a saber cuál cajetilla es cuál marca. Pero ellos han hecho un análisis del tiempo para conseguir la cajetilla en varias tiendas
de tiendas de 24 horas, gasolineras, kioscos y delicatessens, lugares para comprar comida. Y ven que hay un decremento con el tiempo, eso es antes de la implementación de la política. Y en diciembre se implementó y hay un pico, pero no es muy grande la diferencia, realmente no es significativo. Y después baja hasta el nivel donde estuvo antes de la implementación de la política. Es decir, las personas que están trabajando en esos puntos de venta sí pueden conseguir cigarros con la misma cantidad de tiempo que toma antes, cuando las marcas estaban más visibles. Bien, para concluir, estoy resumiendo algún análisis de los litigios en contra de la implementación de esa política en Australia, en donde realmente los litigios de las tabacaleras se enfocan en tres cosas. Primero, cuestionan si son legítimos los objetivos, las intenciones de la política. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con una política de ese tipo? Y yo les dije antes que es hacer que las cajetillas o el consumo de tabaco y las marcas sean menos llamativos para los jóvenes y también para los fumadores, que reduzcan creencias falsas y también que hagan que sean más creíbles y llamativos las advertencias. Tenemos algunas evidencias en esos tres ámbitos que sí comprueban lo que vimos en los experimentos antes de la implementación de esa política, pero sí tenemos que seguir fortaleciendo la base de datos sobre el impacto de esa política para que los países puedan decir que, bueno, realmente sí tenemos esas evidencias y sí sirve. Las tabacaleras cuestionan mucho de la existencia de otras medidas para lograr los mismos objetivos. También tenemos que tomarlo muy en cuenta. También hablan mucho de las consecuencias económicas. Ellos hablan mucho del valor de la propiedad intelectual y la inversión que han hecho para poder mejorar el valor de esta marca, y hablan de eliminar la diferencia entre las marcas. La única manera que ellos tienen para poder llamar la atención del consumidor es bajar el precio. Y ellos dicen que, bueno, si vamos a bajar el precio, va a subir el consumo. Tenemos que ver si eso realmente es lo que va a pasar. Y también hablan mucho del contrabando y cómo es que puede introducir un mercado y aumentar el mercado de contrabando, y tenemos que analizar esta parte. Y finalmente hablan mucho del gobierno, si el gobierno realmente tiene la autoridad regulatoria para apropiar la propiedad intelectual, y es otro tema que sí tenemos que estar muy al tanto. Y por esas razones es muy importante construir la base de evidencias para poder difundir esta política para otros países. Hay varios que están esperando los resultados para poderlo hacer, y esperamos que haya un país en algún momento aquí en América Latina que lo haga. Muchas gracias. Gracias, Jim. Tuvimos uma mesa bem diversificada, com investigadores, com ativistas e governo. Acá, muitas graças a todos os expositores. Vemos que os países seguem avançando, apesar da interferência da indústria, dos litígios. Há muitas iniciativas inovadoras na América, e como por exemplo, o uso de billboards com advertências, o vídeo com advertências são muito interessantes, são iniciativas que podemos duplicar em outros países. É importante falar que há hoje uma base com imagens de advertências sanitárias, uma de Mercosul, uma de Centroamérica e uma de OMS. As imagens estão disponíveis para todos os países que quiserem utilizá-las. Sí, aprovecho a oportunidade de falar que Brasil está em terceiro grupo de advertências hoje no mercado, e a Anvisa está trabalhando para fazer o quarto grupo de advertências brasileiras, que deve sair até ano que vem, 2015. Tenho aqui 4 livros, se quiserem, com a história de Brasil, sobre advertências, mas está em sítio do Instituto Nacional de Cancerologia,
Y también tenemos un artículo de Brasil en este libro que Ernesto tiene acá. También hay en sitio, ¿sí? Para bajar. Hay como bajar, ¿sí? Entonces ahora estamos abiertos para las preguntas de ustedes que quisieran algún comentario, alguna pregunta para los expositores. Bueno, deja Marcelo. Marcelo. Si quieres acá con este, ¿tá? Por favor, hable tu nombre, tu país, institución. Gracias. Mi nombre es Juan Carballo, soy asesor legal de Campaign for Tobacco Free Kids para Latinoamérica. Mi pregunta está vinculada con la última presentación y al menos para que se explaye un poquito más, en los últimos días han salido algunos artículos en la prensa comentando que el plain packaging no ha generado disminución en las tasas de consumo, más allá de que la presentación fue clara que hubo impactos claros en la percepción de los fumadores, que entiendo que es el primer objetivo de la política. Me gustaría que comente un poco al respecto de esas últimas noticias. Gracias. Bueno, sí, estoy enterado del asunto y realmente es un estudio de las tabacaleras. Entonces, no confiamos tanto en los resultados de ese estudio. Plenamente está patrocinado por ellos, pero sí, eso no es una estrategia diferente que la que siempre han usado, que es fomentar como explicaciones alternativas que van más para apoyar su perspectiva. Y tenemos que revisar con cuidado cómo es su estudio y tenemos que estar listos también para combatirlo con nuestros datos. Digo, un punto que yo creo que es muy importante y lo hemos visto también en el ámbito de las advertencias sanitarias, tenemos que ver los impactos que tienen esas políticas en el consumo en jóvenes. Eso realmente es donde pensamos que vamos a ver mayor impacto. Y no tenemos esos datos hasta ahora, pero sí los tenemos que conseguir, porque el compromiso del Estado para proteger a los jóvenes es muy fuerte, más fuerte que el compromiso que tiene el Estado para reducir el consumo en los adultos. Entonces sí tenemos que analizar con cuidado la metodología y los resultados de las tabacaleras, porque este reporte viene de las tabacaleras, y seguir recopilando datos más independientes. Gracias, Jim. ¿Alguna más? Carolyn Dressler, the Human Rights and Tobacco Control Network. I have a question that we had talked about, the warning labels and the plain packaging, but also I would like to know what the packaging size is in each country. In Australia, and talking with Ron Borland, it varies up to 50 cigarettes per pack, and I'm wondering how that impacts also packaging, and I'm wondering what it is in other countries, what the limits are in the size of the cigarette package. Yo lo veo, es una pregunta muy interesante y usualmente pensamos en limitar la cantidad menor, ¿no? No permitir 14 cigarros o 10 cigarros, pero sí tienes toda la razón que en Australia tienen hasta 50 cigarros en una cajetilla. No lo he visto en América Latina, no sé lo que dicen los demás. No, de 50 cigarrillos no hay, y justamente lo contrario, lo que pasa es que no estoy seguro, en Perú había de 5. No sé si hay gente de Perú acá, era una de las cosas que se estaba cambiando en la nueva ley, que creo que BAT está litigando contra eso, pero sí, algunos países, yo eso no
presenté, pero algunos países están limitando la cantidad mínima. Son muy pocos, me acordaba del caso de Perú, pero en Latinoamérica y el Caribe en general son 20, hay de 10, había algunos de 15 y llegamos a tener hasta 5. No tenemos nada que sea por arriba de 20. Buenas tardes, Elizabeth Solórzano, Ministerio de Salud de Costa Rica. En nuestro país ahora a partir del 16 de septiembre ya se implementa el reglamento con lo que son la aplicación de advertencias sanitarias. Mi pregunta, ¿cuál es el tiempo prudencial que consideran ustedes que deberíamos de elaborar la primera evaluación de impacto de los mensajes que apliquemos? ¿Cómo será? Depende mucho, ¿no? Yo creo que usualmente vemos el impacto más de golpe en los fumadores, pero pensamos que el impacto es más grande en los jóvenes, solamente que una intervención para prevenir el inicio del fumar toma su tiempo para realmente lograr el impacto, porque bueno, los jóvenes poco a poco están expuestos a las advertencias y los mensajes de las advertencias, pero los fumadores están expuestos todo el tiempo. Y pensamos que realmente el impacto es más fuerte en el primer periodo. Después no les llama tanto la atención, no están fijándose tanto en los contenidos de los mensajes. Por eso, en el caso de México, lo interesante es que en México hay una rotación muy frecuente, cada 3 meses, cada 6 meses, y por eso también creemos que hemos visto un aumento que va aumentando, un impacto que va aumentando en los fumadores cuando se basó la selección de imágenes y mensajes en evidencias. Pero primero es la percepción que tiene el fumador, y después es el dejar de fumar o el disminuir el consumo o el reconocimiento que el tabaco es distinto que otros productos, muy diferente. Entonces depende un poquito de la población, pero pensamos que vamos a ver algo más fuerte en el primer periodo, en los meses que siguen después de la adopción inicial de la política. Yo creo también que depende del análisis que quiera hacer, porque en experiencia propia en El Salvador coincidió con que al primer año de las advertencias, muchos organismos, incluso la OPS, nos recomendaron prorrogarla 3 meses más, porque el impacto estaba siendo eficiente, efectivo, y así lo hicimos. Por eso es que se entregaron hasta el mes de febrero de este año. O sea, duró en total 15 meses, se postergó 3 meses más. Y si mirábamos la recaudación del año 2012, baja significativamente para el año 2013. Claro, pueden haber otros efectos, pero no está de más analizar si el impacto que genera también genera una baja en la venta. Las tabacaleras se han valido de eso y del incremento de impuestos para alegar que se retiran del país y solo dejar un agente distribuidor. Pero esas son estrategias de mercado. Entonces dependerá para qué lo quiere analizar. Hi, good evening. I'm Sharon Jones from the Ministry of Health in Jamaica. Using the video with the warning signs was very innovative, and I just wanted to find out how was that video utilized? Was it a part of a media campaign or social media? Thank you. Discúlpame, no lo entendí bien. Sí, no, el video no fue parte de una campaña de apoyo, fue solamente parte del lanzamiento de la campaña. No se ha convertido en un soporte para las advertencias aún. Tiene la potencialidad de serlo, digamos, y sería muy bueno que fuera difundido por los medios de comunicación. Sin embargo, ahí topamos con un problema más bien político. Esta campaña, este video fue hecho por el gobierno anterior
mi país acaba de cambiar gobierno hace menos de un mes. Y entonces, si ustedes se fijaron, al final aparecía un logotipo que decía Gobierno de Chile, pero hasta ese logotipo va a cambiar ahora con el nuevo gobierno. Por lo tanto, yo no podría asegurar que ese mismo material se va a utilizar. En mi opinión personal, yo creo que sería muy bueno, porque generaría también conversación, ¿no es cierto? Y esto un poco que lo que mostrábamos en la evaluación, ¿no es cierto? La reacción de las personas frente a esta nueva modalidad que es contando la historia. Gracias. Solo una sugerencia. Una buena opción es YouTube, porque después te queda libre a todos los gobiernos. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Ten? ¿No más preguntas? ¿No? Entonces, yo creo que encerramos la mesa. Muchas gracias a los expositores y a los espectadores. ¿Sí? Gracias. Y si alguien quiere una copia del libro de advertencias de la región latina, aquí la tenemos.